Bienvenidos a Cuento Budista. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos patrones parecen repetirse una y otra vez en tu vida? Como si un código invisible estuviera ejecutándose en segundo plano, influenciando cada decisión y cada resultado. Imagina que la sabiduría milenaria del budismo y el poder lógico de la programación pudieran unirse para ayudarte a descifrar ese código y reescribirlo a tu favor. Esta es la historia de Luis, un joven ingeniero de software que, a pesar de tener éxito profesional, se sentía atrapado en un bucle infinito de frustraciones. Cada proyecto en el que se embarcaba comenzaba con entusiasmo y terminaba con agotamiento, conflictos en el equipo y un sabor amargo. Cada relación que iniciaba parecía usar la misma librería de errores, falta de comunicación, expectativas desalineadas y un final abrupto. Luis solía bromear diciendo que su vida estaba bugueada. Un día, tras un lanzamiento fallido que lo dejó trabajando hasta la madrugada, Luis decidió desconectar y caminar por su ciudad. Sin rumbo fijo, terminó frente a un pequeño centro de meditación. En la entrada, un cartel decía: Ciclo de charlas, programando el karma. Intrigado por la combinación de términos, entró. Fue recibido por el sonido tenue de una fuente y el aroma de incienso. Un monje de rostro sereno se acercó a él y, antes de que Luis pudiera presentarse, le dijo: Bienvenido, ¿en qué lenguaje programas tu vida? Así comenzó una conversación que cambiaría la perspectiva de Luis. El monje, llamado Tenzin, le explicó que la palabra karma no es una sentencia sobrenatural, sino un algoritmo de causa y efecto. Cada acción, pensamiento y palabra son como líneas de código que producen una salida. Piensa en tus hábitos como funciones que retornan resultados específicos, dijo Tenzin. Si llamas constantemente a la función criticar a los demás, es muy probable que recibas a cambio conflicto y resentimiento. Si ejecutas la función escuchar con empatía, obtendrás cooperación y confianza. Luis sonrió, consciente de que su propia vida estaba llena de funciones mal diseñadas. Recordó cómo su perfeccionismo extremo lo llevaba a revisar el código de sus colegas con una actitud crítica, generando tensión en el equipo. ¿Cómo puedo reescribir ese algoritmo?, preguntó. Tenzin lo invitó a sentarse y escuchar un cuento. El monje narró la historia de un programador en un reino antiguo que se obsesionó con crear un algoritmo capaz de predecir el futuro. Pasaba días y noches combinando ecuaciones, probando condicionales, buscando la fórmula perfecta para evitar el sufrimiento. Un día, exhausto, se quedó dormido frente a la pantalla y tuvo un sueño en el que Buda le mostraba una inmensa biblioteca con millones de líneas de código. En cada línea había escrito un pensamiento, un gesto, una palabra. Buda le explicó que no necesitaba predecir el futuro. Necesitaba entender que cada línea que escribía generaba un efecto. El programador despertó y, en lugar de seguir buscando un algoritmo perfecto, decidió refactorizar su propio código interno. Comenzó a practicar la paciencia, la compasión y la autocrítica constructiva. Mientras escuchaba, Luis sintió cómo el relato resonaba con su propio comportamiento. Tenzin le propuso un ejercicio sencillo pero poderoso. Durante una semana, antes de reaccionar ante cualquier situación, debía observar sus impulsos como si fueran líneas de código. Era un reflejo de ego, de miedo o de amor. Si la función no era útil, debía reescribirla. Por ejemplo, cuando sintiera la tentación de corregir a un compañero con sarcasmo, podía detenerse y elegir una respuesta más amable. Luis aceptó el reto y se sorprendió al descubrir cuántas veces actuaba en piloto automático. En su siguiente reunión de equipo, un desarrollador junior presentó una solución que contenía varios fallos. Luis, a punto de lanzar una crítica, recordó las palabras del monje, respiró profundamente y dijo: Veo que has puesto mucho esfuerzo. ¿Te parece si revisamos juntos los test unitarios para identificar dónde mejorar? La reacción del compañero fue de alivio y disposición a aprender. La atmósfera cambió. Era como cambiar un trozo de código de return error a return feedback mus aprendizaje. Esta simple práctica comenzó a transformar las interacciones de Luis.
Se dio cuenta de que cada momento era una oportunidad para programar su karma. Podía optar por responder con impaciencia y obtener más tensión, o responder con comprensión y generar colaboración. Pronto notó que los proyectos fluían mejor. Las discusiones se convertían en brainstormings y hasta su relación de pareja mejoraba. No porque la vida dejara de presentar problemas, sino porque su código interno había sido refactorizado. Pero Tenzin le advirtió que el proceso no era lineal. Así como en el desarrollo existen regresiones inesperadas, en tu camino surgirán viejos patrones que pensabas superados. Lo importante es darte cuenta, corregir y seguir adelante sin culparte. Luis recordó aquella vez que, cansado, volvió a responder con sarcasmo y sintió inmediatamente la tensión regresar. En lugar de justificarse, pidió disculpas y compartió con su equipo el cuento del algoritmo del karma. Para su sorpresa, sus compañeros se interesaron y pidieron más historias. A medida que la semana avanzaba, Luis observó que su mente funcionaba como un IDE, detectaba errores, sugería autocompletado, pero ahora también ofrecía la opción de elegir conscientemente. Entendió que no podía controlar todos los inputs de la vida, pero sí su output, su respuesta, y cada output ajustado alimentaba un bucle positivo que, con el tiempo, cambiaría su entorno. Este viaje de Luis apenas empieza, pero su experiencia nos enseña que todos podemos convertirnos en desarrolladores de nuestro propio destino. Así como cuidamos de nuestro código para evitar bugs, podemos cuidar nuestros pensamientos y acciones para crear un karma más armonioso. ¿Te gustaría descubrir cómo continúa su historia y aprender más técnicas para reprogramar tu vida? Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte las siguientes partes de este relato. En la próxima entrega, exploraremos cómo Luis aplica la analogía de las bases de datos para gestionar su pasado y cómo la práctica de la atención plena le ayuda a mantenerse enfocado. Además, déjame en los comentarios cuáles son los bugs que encuentras en tu día a día. Podría usarlos como inspiración para futuras historias. Nos vemos pronto en la siguiente parte de El algoritmo del karma. Tras una semana aplicando la refactorización de sus respuestas, Luis se sentía más ligero. Sin embargo, también se dio cuenta de que había situaciones que le seguían generando reactividad. En especial, cuando alguien mencionaba decisiones pasadas que no salieron bien, o cuando su pareja recordaba antiguas discusiones, experimentaba un nudo en el estómago. Era como si estuviera cargando una base de datos oculta, llena de registros no resueltos. Al regresar al centro de meditación, Tenzin lo estaba esperando con un cuenco de arroz. Hoy, hablaremos de memoria y almacenamiento, dijo sonriendo. Le pidió a Luis que sostuviera el cuenco con una mano durante toda la charla. Al principio no pesaba demasiado, pero pasados unos minutos, la mano empezó a temblar. Así funcionan tus recuerdos y resentimientos, explicó el monje. Cada emoción que no procesas es como este cuenco. Puede que al principio no pese, pero con el tiempo se hace insoportable. Aún así, muchas personas insisten en seguir sujetándolo. Luis relató que guardaba un registro mental de todas las veces que sus colegas le habían fallado, de cada crítica de un jefe y de cada discusión con su pareja. Tenzin le planteó una analogía que Luis no olvidaría. Imagina que tu mente es una base de datos. Cada vez que revives un agravio, haces un select from resentimientos, where persona igual a X y traes toda la tabla a la memoria. Eso consume recursos y ralentiza tu sistema. ¿Y sabes lo peor? Muchas de esas tablas están mal indexadas, contienen datos corruptos que no te sirven y que podrías depurar. El monje le contó la historia de dos monjes que caminaban juntos y se encontraron con una mujer que no podía cruzar un río. Uno de ellos la cargó sobre sus hombros y la dejó del otro lado. La mujer ni siquiera dijo gracias. Horas después, el monje que no la cargó seguía quejándose. ¿Por qué la ayudaste? Ella ni te agradeció. El otro monje respondió, yo dejé a la mujer junto al río, tú todavía la cargas. Luis comprendió que, al igual que el monje resentido, él seguía cargando problemas que ya habían ocurrido.
Tenzin propuso un ejercicio de 3 pasos para optimizar esa base de datos interna. 1. Identificar registros obsoletos. Cada noche, Luis debía anotar los recuerdos de situaciones que todavía le producían malestar y catalogarlos como si fueran tablas. Por ejemplo, discusión con Juan 2024-510. Anotar qué datos seguían activos le permitía tomar conciencia. 2. Normalizar la información. Luego debía analizar cada recuerdo, separando hechos de interpretaciones. Muchas veces, los registros estaban llenos de campos inútiles, suposiciones, juicios o generalizaciones. Me criticó porque me odia, se transformaba en recibí feedback duro, me sentí herido. Esta normalización evitaba que un recuerdo defectuoso generara errores al ser consultado. 3. Archivar o eliminar. Finalmente, Luis debía decidir si ese registro seguía teniendo utilidad. ¿Había aprendido algo? ¿Necesitaba perdonar o pedir perdón? Si era así, lo transformaba en una referencia, una lección. Si no aportaba nada, se comprometía a soltarlo, entendiendo que almacenar datos innecesarios solo saturaba su sistema. Luis descubrió que algunos de sus resentimientos provenían de malentendidos. En una ocasión, pensó que su jefe lo humilló al criticar su trabajo en público. Al revisar el registro, se dio cuenta de que en realidad su jefe buscaba que todo el equipo aprendiera de un error común. Otro registro, una pelea con su pareja, tenía como columna principal: siempre me abandonas, pero al normalizarlo, vio que el problema era que él no expresaba sus necesidades y ella no podía adivinarlas. Con la práctica, Luis empezó a sentir que su mente se desfragmentaba. Era como correr una rutina de mantenimiento que reorganiza los discos duros para mejorar su rendimiento. Al vaciar la papelera de la culpa y renombrar sus archivos como lecciones, pudo liberar espacio para nuevas experiencias. Esta liberación no era solo mental. Luis notó que su creatividad aumentaba. Empezó a proponer soluciones innovadoras en su trabajo y a dedicar tiempo a un proyecto personal, una aplicación que combinaba meditación y programación, guiando al usuario a través de historias y ejercicios. Muchos colegas se interesaron. Algunos le confesaron que también se sentían atrapados por datos del pasado. Luis compartía el cuento de los monjes y la base de datos interna y, para su sorpresa, empezaron a aplicarlo en sus vidas. Pero aún quedaba algo que lo inquietaba: las creencias limitantes. Tenzin le explicó que, al igual que los modelos de aprendizaje automático, nuestra mente aprende patrones a partir de datos pasados. Si tus datos de entrenamiento son "no soy suficiente", tu modelo predirá que fallarás ante nuevos retos. Debes reentrenar tu red neuronal interna con datos positivos y experiencias de éxito, dijo el monje. Para ilustrarlo, le contó la historia de un campesino que, de niño, escuchó que el sol salía gracias a él. Convencido de su importancia, cada mañana subía a una colina y gritaba: «Sol, levántate». Y el sol salía. Pasaron los años y nunca dudó de su poder. Un día, enfermo, no pudo subir la colina y entró en pánico. Sin embargo, el sol apareció igualmente. Desconcertado, comprendió que su creencia había sido una ilusión. Del mismo modo, muchas de nuestras limitaciones no tienen base real. Son construcciones que podemos actualizar. Luis comenzó a registrar las veces que sus creencias se activaban. Por ejemplo, si no controlo todo, todo saldrá mal. Y las reemplazaba por nuevas afirmaciones basadas en hechos. Cuando delego, mi equipo se fortalece. Observó que, igual que un algoritmo de clasificación, su mente necesitaba ejemplos para crear nuevos patrones. Así que se esforzaba por buscar evidencia de éxito cuando confiaba en otros. A medida que reentrenaba su modelo interno, Luis también se interesó por el concepto de retropropagación, del aprendizaje automático, ajustar los pesos de una red neuronal en función del error cometido. La práctica budista del karma ofrece una retropropagación espiritual: tomar conciencia de los resultados de tus acciones y ajustar tu comportamiento en consecuencia. Si una acción genera sufrimiento, reduces su peso. Si genera bienestar, lo incrementas.
Esta analogía le ayudó a comprender que la evolución personal requiere feedback constante. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estás planteando cuáles son esos registros obsoletos que saturan tu propia base de datos. Tal vez te descubres cargando viejas ofensas que solo consumen tu energía o repitiendo patrones aprendidos que ya no te sirven. La buena noticia es que puedes depurar tu sistema. En la siguiente parte de esta historia aprenderemos cómo integrar la atención plena en tiempo real, como si se tratara de un debugger que te permite detener la ejecución y examinar tus variables internas. Hablaremos de cómo Luis aprende a observar sus pensamientos sin juzgarlos y a encontrar el equilibrio entre la lógica y la intuición. Si esta narrativa te está ayudando, te invito a dejar un comentario contándonos qué creencia o recuerdo estás dispuesto a archivar hoy mismo. Tu interacción no solo apoya el canal, sino que también inspira a otros a iniciar su propio proceso de limpieza de datos emocionales. Activa las notificaciones para no perderte la tercera parte y sigamos programando juntos nuestro destino. Tras unos meses practicando la refactorización de sus respuestas y depurando su base de datos interna, Luis había experimentado cambios significativos en su vida. Sin embargo, aún había días en los que su mente parecía saturarse de procesos y variables descontroladas. Era como cuando un programa entra en un ciclo infinito y consume todos los recursos del sistema. Sentía que necesitaba una herramienta que le permitiera detener la ejecución y observar qué ocurría dentro de su software interno. En una de sus visitas al centro de meditación, Tenzin le habló sobre la práctica de la atención plena mindfulness. Es el debugger de la mente, aseguró. Te permite pausar la ejecución de tus pensamientos y ver cuáles son las variables que están provocando tus emociones y comportamientos. Sin atención plena, vives en piloto automático, reaccionando a cada estímulo como si fuera una interrupción no gestionada. Luis se mostró intrigado. En su trabajo como ingeniero, utilizaba depuradores para analizar la pila de llamadas y encontrar la línea exacta donde se producía un error. ¿Cómo se aplicaba esto a la mente? Tenzin lo guió con un ejercicio. 1. Breakpoint consciente. En cualquier momento del día, especialmente cuando sintiera estrés o molestia, debía detenerse físicamente, dejar de teclear, dejar de hablar y respirar profundamente 3 veces. Este acto era como poner un breakpoint en el código. Detenía la ejecución y evitaba que el proceso siguiera acumulando errores. 2. Inspección de variables. Una vez detenido, Luis observaba qué pensamientos pasaban por su mente. No soy capaz, siempre me interrumpen, esto es injusto. ¿Qué emociones aparecían? Ira, tristeza, ansiedad, y qué sensaciones físicas. Sentía tensión en el cuello, nudo en el estómago. Al nombrarlos mentalmente, los llevaba al área de observación del depurador. 3. Sin evaluación automática. Normalmente, cuando veía un error en su código, Luis se apresuraba a buscar culpables o soluciones. En la atención plena, el objetivo era observar sin juzgar. Esto le permitía ver que muchos pensamientos eran solo procesos automáticos que se disparaban por condicionamientos pasados. No necesitaba arreglarlos de inmediato, simplemente reconocerlos ya reducía su poder. 4. Reanudación consciente. Tras este análisis, Luis decidía conscientemente cuál era la mejor acción siguiente. A veces implicaba expresar sus necesidades con calma, otras, retirarse a descansar o posponer la respuesta. La diferencia era que ya no actuaba por impulso, sino que reanudaba la ejecución con nuevos parámetros. La primera vez que lo practicó fue en una reunión en la que 2 compañeros discutían sobre un framework a implementar. Luis se sintió irritado porque consideraba que estaban perdiendo tiempo. Estaba a punto de intervenir con tono brusco cuando, recordando a Tenzin, hizo un pequeño gesto. Se reclinó, respiró profundamente y se observó. Detectó la variable prisa y la variable control. Se dio cuenta de que, en realidad, temía no cumplir el plazo y que ese miedo le llevaba a reaccionar. Decidió intervenir, pero lo hizo con un tono diferente. Chicos,
Tenemos un tiempo limitado para esta decisión. ¿Qué tal si listamos los pros y contras de cada opción en los próximos 10 minutos? La energía cambió y la reunión avanzó. La práctica continuada de estos breakpoints mentales le permitió a Luis descubrir patrones ocultos. Por ejemplo, notó que siempre se ponía nervioso los lunes por la mañana. Al observarlo, se dio cuenta de que se agobiaba por una lista interminable de tareas. En lugar de dejarse llevar por el pánico, comenzó a priorizar 3 tareas esenciales y a atender el resto después. Era como gestionar una cola de procesos en un servidor. Si intentas ejecutarlo todo a la vez, saturas la memoria. Si ordenas y asignas prioridades, el sistema funciona mejor. Tenzin también le habló sobre el concepto de watch points, herramientas que vigilan una variable y detienen la ejecución cuando cambia su valor. En la práctica de la atención plena, Luis instaló watch points sobre sus emociones más reactivas, la ira y la impaciencia. Cada vez que sentía que subían, se detenía y observaba. Con el tiempo, esas emociones perdieron fuerza. Al ser detectadas a tiempo, no desencadenaban respuestas automáticas. Además de las pausas en tiempo real, Tenzin le recomendó meditar diariamente. Es como realizar un análisis de memoria fuera de línea. Al sentarte en silencio durante 10 o 20 minutos, observas los procesos que corren en tu mente, permitiendo que se asienten y liberando recursos. Luis adoptó la costumbre de meditar cada mañana antes de revisar sus correos. Al principio, su mente se dispersaba, pero pronto notó que esta práctica le daba claridad. Era como reiniciar el servidor cada día, permitiendo que se limpiaran las cachés. A medida que Luis avanzaba, comprendió que la atención plena no era solo una técnica de productividad, sino una forma de vivir. Al aplicar breakpoints, inspeccionar sus variables y reanudar con conciencia, empezó a disfrutar más de su trabajo y de sus relaciones. Descubrió matices que antes pasaba por alto: la emoción de ver a sus compañeros crecer, la belleza de una línea de código elegante, el gusto de una conversación sin prisas con su pareja. La vida dejaba de ser una sucesión de tareas por completar y se volvía un flujo en el que cada momento tenía su propia riqueza. En una conversación posterior, Tenzin le contó la fábula del búfalo y el tigre. Un tigre observó a un búfalo pastar tranquilamente mientras él se desgastaba persiguiendo presas. Le preguntó cómo podía estar tan en paz. El búfalo respondió: «Mi alimento está aquí, bajo mis pies. No necesito correr. Cada paso es suficiente». La moraleja era evidente. Muchas veces corremos detrás de objetivos sin darnos cuenta de que la calma y la satisfacción están disponibles en el momento presente, si sabemos observar. Luis decidió integrar esta filosofía en su vida digital. Comenzó a poner límites al uso de redes sociales y a establecer ventanas de tiempo para revisar correos y mensajes. Cada interacción se transformó en un acto consciente. Incluso programó recordatorios en su teléfono que decían: pausa, respira, observa. Estos pequeños avisos eran mini breakpoints que lo sacaban del piloto automático. Uno de los momentos más reveladores ocurrió durante una discusión con su pareja sobre la planificación de sus vacaciones. Luis quería explorar una ciudad llena de museos y su pareja prefería descansar en la playa. La conversación subió de tono y él sintió el impulso de defender su posición. Recordó la práctica, respiró, observó sus pensamientos. «No me escucha, siempre cede ella», y notó la emoción de frustración. En lugar de continuar el argumento, dijo: «Siento que tengo miedo de que no tomemos en cuenta mis gustos. Podemos encontrar un plan que combine ambas cosas». Su pareja se relajó y juntos diseñaron una ruta que incluía cultura y descanso. El viejo patrón de competir se transformó en colaboración gracias a un breakpoint. Quizá te preguntes cómo implementar estas técnicas en tu propia rutina. Aquí tienes un desafío práctico para esta semana. Identifica 2 situaciones en las que sueles reaccionar de forma automática, por ejemplo, al leer críticas en redes sociales o al enfrentar retrasos en el transporte.
Coloca un recordatorio físico, una pulsera, una nota en tu escritorio que te invite a pausar cuando surja esa situación. Aplica los 3 pasos. Pon un breakpoint, detente y respira. Inspecciona variables, pensamientos, emociones, sensaciones, sin juzgar. Y luego reanuda la acción de forma consciente. Lleva un registro de los resultados. ¿Qué cambió en tu comportamiento? ¿Cómo reaccionaron los demás? En la siguiente parte hablaremos de cómo alinear tus metas a largo plazo con los principios budistas y tecnológicos, explorando cómo proyectos de vida y carreras pueden convertirse en un camino de crecimiento y servicio. Si esta serie te está aportando valor, comparte este video con alguien que necesite un depurador mental y coméntanos qué variable interna quieres empezar a observar. Tu participación es la energía que mantiene este algoritmo funcionando. No olvides suscribirte y activar la campana para que YouTube te notifique cuando publiquemos el próximo video. Con el tiempo y la práctica de refactorizar su código interno, optimizar su base de datos emocional y aplicar la depuración consciente en su día a día, Luis comenzó a experimentar una vida más equilibrada. Sin embargo, en su interior surgió una nueva inquietud: cómo alinear sus metas a largo plazo con la filosofía que estaba aprendiendo. Como ingeniero, estaba acostumbrado a planificar proyectos con hojas de ruta claras, hitos y entregables. Pero en el plano personal, sus objetivos parecían dispersos: ascender profesionalmente, ganar más dinero, viajar. Se sentían inconexos y poco satisfactorios. Durante una charla con Tenzin, expresó esta inquietud. El monje escuchó atentamente y respondió: en el budismo, hablamos del camino del Dharma como una serie de etapas que conducen al despertar, pero no se trata solo de meditar en una montaña. Cada acción de tu vida cotidiana puede formar parte de ese camino si está alineada con una intención clara: reducir el sufrimiento y aumentar la comprensión. Lo mismo ocurre con tus metas profesionales. Puedes convertirlas en un instrumento de servicio y crecimiento. Tenzin le propuso a Luis crear un roadmap vital utilizando principios técnicos y espirituales. Este plan no se basaría únicamente en logros externos, sino en la evolución de cualidades internas y en el impacto positivo que podría generar. Lo dividieron en 3 fases. 1. Definir la intención raíz, la misión. En el desarrollo de software, cada proyecto empieza con un propósito. ¿Qué problema estamos resolviendo? En la vida de Luis, la intención raíz debía responder: ¿para qué quiero hacer lo que hago? Tras meditar, Luis articuló su misión: contribuir a que las personas comprendan y gestionen sus emociones utilizando herramientas tecnológicas y relatos de sabiduría. Esta frase combinaba su pasión por el software con su fascinación por los cuentos budistas. Le daba sentido a su trabajo más allá de cumplir horarios. 2. Establecer hitos internos y externos. Un roadmap efectivo combina objetivos tangibles, features, métricas, con hitos de aprendizaje. Luis identificó 3 áreas de desarrollo: profesional, evolucionar de desarrollador a líder de proyectos en su empresa, aplicando prácticas de gestión conscientes, y lanzar su aplicación de meditación basada en historias. Personal, profundizar en la práctica de la atención plena, mejorar su comunicación en las relaciones, cultivar la paciencia y la generosidad. Comunitario, compartir su conocimiento mediante talleres gratuitos de mindfulness para desarrolladores. Colaborar con ONGs tecnológicas. Cada hito tenía fechas tentativas, recursos necesarios y métricas de éxito no solo económicas, sino también niveles de satisfacción y bienestar. Por ejemplo, un indicador para su hito personal podría ser practicar meditación 20 minutos diarios durante 90 días consecutivos o tener una conversación difícil con empatía una vez por semana. Para el hito comunitario, evaluaría cuántas personas asistían a sus talleres y los testimonios de impacto. 3. Iteración y retroalimentación constante. Tenzin recordó a Luis que, como en cualquier proyecto ágil, el roadmap debía ser flexible.
La vida está llena de variables inesperadas, por lo que es esencial iterar y adaptar la hoja de ruta. Cada mes, Luis se comprometió a revisar su progreso, celebrar logros y ajustar objetivos. También buscó un grupo de apoyo, amigos y colegas interesados en crecer, con quienes compartiría avances y desafíos. Así como un equipo de desarrollo hace retrospectivas, este grupo le ayudaría a mantener la claridad. Mientras estructuraba su roadmap, Luis se dio cuenta de que su misión tenía un enfoque más amplio que su trabajo actual. Soñaba con crear un espacio en el que la tecnología fuera un puente hacia el bienestar, no una fuente de estrés. Visualizó una plataforma donde las personas pudieran escuchar cuentos budistas, realizar ejercicios de introspección y conectarse con una comunidad de apoyo. Este proyecto se convirtió en su meta externa más ambiciosa. Para avanzar, decidió aplicar los principios budistas que estaba aprendiendo. No perjudicar, ahimsa, asegurarse de que su plataforma no se convirtiera en adictiva ni explotara la atención de los usuarios. Priorizar funcionalidades que fomentaran descansos y uso consciente. Generosidad dana, ofrecer contenidos gratuitos de calidad, permitir que quienes pudieran contribuyeran voluntariamente. Esfuerzo justo, trabajar con disciplina sin caer en el agotamiento, incluir momentos de descanso y reflexión. Luis comenzó a reunir un pequeño equipo de compañeros interesados en el mindfulness. Juntos, diseñaron prototipos y validaron la idea con potenciales usuarios. Las primeras sesiones piloto fueron prometedoras. Participantes comentaron que la combinación de narrativas antiguas y lenguaje tecnológico les resultaba cercana y transformadora. Al mismo tiempo, Luis implementó prácticas conscientes en su empresa, introdujo momentos de respiración antes de grandes reuniones y fomentó la retroalimentación empática. Pronto, otros departamentos se interesaron. Sin embargo, no todo fue fluido. Hubo semanas en las que el trabajo se acumulaba y Luis sentía que no avanzaba en su plataforma. Recordaba entonces el concepto budista de virya, esfuerzo gozoso. Tenzin le explicaba que el esfuerzo correcto no consiste en forzarse hasta la extenuación, sino en mantener el entusiasmo y la constancia incluso cuando no se ven resultados inmediatos. Es como entrenar una red neuronal. Necesita miles de iteraciones y ajustes antes de lograr una buena precisión. Desesperarse en las primeras épocas solo conduce a abandonar. En uno de los encuentros de revisión mensual, Luis se dio cuenta de que estaba empezando a medir su valor personal únicamente por el avance de su proyecto. Esto le generaba ansiedad y contradecía su intención raíz. Decidió entonces equilibrar sus indicadores de éxito, tanto celebrar los avances internos como la calma que comenzaba a experimentar de manera más habitual, como los externos. Aprendió a no apegarse a la entrega, un principio esencial del Dharma. Actúa con la mejor intención y suelta el resultado. A través de este camino, Luis descubrió que alinear metas externas e internas generaba una energía especial. Sus días tenían un sentido de propósito, su entusiasmo se contagiaba a su equipo. Además, la claridad de su misión le permitía decir no a proyectos o trabajos que no contribuían a ella, evitando distracciones. Comprendió que el tiempo es un recurso limitado y que invertirlo en tareas alineadas con el propósito es una forma de respeto hacia uno mismo. Cerrando una sesión, Tenzin le contó una parábola para inspirarlo. Un joven buscaba la montaña de la sabiduría. Al preguntar por el camino, un anciano le señaló hacia lo lejos, donde se erigían decenas de montañas. Todas llevan a la cumbre, dijo el anciano. Lo importante no es qué camino eliges, sino cómo lo recorres. Luis comprendió que su roadmap no era una receta única, era su camino personal. Podía inspirarse en otros, pero debía adaptarlo a sus valores y circunstancias. Si estás diseñando tu propio roadmap vital, aquí tienes algunas recomendaciones prácticas. 1. Define tu misión en una frase que combine lo que amas, lo que sabes hacer y lo que el mundo necesita. Escríbela y colócala en un lugar visible. Esta será tu brújula. 2. Identifica 3 áreas de desarrollo profesional, personal y comunitario.
y establece 1 o 2 hitos por área para los próximos 6 meses. 3. Determina indicadores de éxito que vayan más allá de métricas externas. Incluye estados internos como paz, claridad o gratitud. 4. Revisa y ajusta tu roadmap al menos una vez al mes. Recuerda que la flexibilidad es clave en cualquier proyecto ágil. 5. Rodéate de un equipo de apoyo, personas que compartan valores similares y puedan ofrecerte feedback y ánimo. En la quinta y última parte descubriremos cómo Luis comparte su sabiduría a través de un proyecto que transforma la vida de muchos y cómo tú también puedes multiplicar el impacto de tus acciones. Si este viaje te está ayudando a repensar tus metas, suscríbete y activa la campana para no perderte el desenlace. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu misión raíz y qué hito te entusiasma más. Compartirlo es el primer paso para materializarlo. La luz del amanecer se colaba por la ventana del estudio donde Luis, acompañado de sus colaboradores, ultimaba los detalles del lanzamiento de su aplicación Código Interior. Meses de trabajo conscientes, pruebas y ajustes llegaban a un punto culminante. No era solo una app, representaba la síntesis de su camino, un espacio donde se fusionaban la lógica del software, la belleza de los cuentos budistas y la práctica de la atención plena. Antes de lanzar, Luis recordó las palabras de Tenzin sobre la intención detrás de cada proyecto. Su misión no se reducía a obtener descargas, sino a ofrecer un recurso que ayudara a las personas a comprender y gestionar sus emociones. Por ello, decidió incluir en la aplicación una sección de acceso gratuito que ofrecía historias y meditaciones básicas, con la posibilidad de contribuir voluntariamente para sostener el proyecto. El día del lanzamiento fue más sencillo de lo que la mente de Luis había imaginado. Publicó un video contando su historia, explicando cómo un algoritmo del karma lo había inspirado a reprogramar su vida. Utilizó la narrativa que había trabajado. Inició con un gancho. Sientes que tu vida está llena de bugs. Narró su transformación y mostró la herramienta. Terminó con un llamado a la acción sincero. Si esta historia te resuena, prueba la aplicación, compártela con quienes la necesiten y cuéntanos tu experiencia. Juntos, podemos crear una comunidad de desarrolladores del alma. La respuesta fue sorprendente. Colegas, amigos y desconocidos se sintieron identificados. Los primeros comentarios eran de personas que experimentaban ansiedad en sus trabajos, estudiantes de programación que buscaban equilibrio y madres y padres que navegaban entre el mundo digital y la crianza. La aplicación no solo se descargó, sino que generó conversaciones profundas. En los foros, la gente compartía sus avances, cómo un cuento les ayudó a perdonar a un familiar, cómo aplicaban los breakpoints mentales en medio de una discusión, o cómo definieron su misión tras reflexionar con las plantillas del roadmap. Luis se dio cuenta de que su historia no era única. Cada persona que se unía traía su propio repositorio de experiencias y aprendizajes. Para fomentar el intercambio, organizó encuentros virtuales mensuales. Eran como meetups de software, pero en lugar de debatir sobre frameworks, los participantes compartían relatos, técnicas de mindfulness y estrategias para integrar el budismo en su día a día. Estos espacios se convirtieron en una fuente de inspiración colectiva. Con el tiempo, surgieron equipos autónomos que traducían las historias a diferentes idiomas y adaptaban los ejercicios a diversas culturas. Un desarrollador en México creó una serie de cuentos animados para niños basados en historias zen que fueron incorporados a la aplicación. Una psicóloga en Argentina adaptó las prácticas a terapias de pareja. Un grupo de estudiantes en Madrid organizó un hackathon para crear bots que enviaran recordatorios de pausa y respiración durante las largas sesiones de estudio. La plataforma se transformó en un ecosistema vivo. Luis, sin embargo, no perdió de vista su desarrollo personal. Continuó asistiendo a las charlas con Tenzin, quien le recordaba que el éxito externo debía ir acompañado de humildad y presencia. No te confundas. Ayudar a otros no es acumular méritos, le dijo. Sigue practicando la compasión contigo mismo y con los demás. Recuerda que cada persona está en una etapa distinta de su camino. Una tarde,
Después de un encuentro virtual especialmente emotivo en el que varios usuarios contaron cómo la aplicación les ayudó a superar la depresión, Luis sintió una mezcla de alegría y responsabilidad. Salió a caminar y se encontró nuevamente frente al centro de meditación. Recordó su primera visita, el cartel que hablaba de programar el karma y su encuentro con Tenzin. Entró y halló al monje sentado, sonriendo como siempre. «Hoy vienes diferente», comentó Tenzin. «Hoy eres tú quien viene a traer historias». Luis se sentó y compartió con él todo lo que había pasado. Tenzin escuchó con atención, sin interrumpir. Al final, le dijo: «El Dharma se transmite de muchas formas. Tú has encontrado una manera que resuena con tus talentos y con la época en la que vives. Has combinado la claridad de la mente analítica con la ternura de la compasión. Esa es la verdadera innovación, usar nuestras herramientas para aliviar el sufrimiento». El monje le contó una última parábola. En una aldea remota, un hombre encontró una semilla de un árbol desconocido. La plantó y la cuidó con dedicación. Pasaron los años y el árbol creció, dando frutos que nadie había visto. En lugar de quedarse con todos, el hombre repartió las semillas entre sus vecinos y les enseñó a cultivarlas. Las semillas se extendieron y con el tiempo, toda la región se transformó en un bosque fértil. «Eso es lo que ocurre cuando compartes tu semilla de sabiduría», dijo Tenzin. «Los frutos se multiplican más allá de lo que imaginas». Luis entendió que su responsabilidad no terminaba en el desarrollo de una aplicación o en la narración de un cuento. Su tarea era seguir cultivando su jardín interior y compartir generosamente lo que aprendía. También comprendió que el impacto de sus acciones no siempre sería visible de inmediato y que debía confiar en que cada semilla plantada podría florecer en el momento adecuado. Como cierre de esta serie, quisiera invitarte a reflexionar sobre tu propio camino. Seguramente, a lo largo de estas 5 partes has identificado algunos bugs, funciones obsoletas o bases de datos saturadas en tu vida. Quizá te has inspirado para programar tu karma y crear tu roadmap. Tal vez has encontrado en la atención plena el depurador que necesitabas. O quizás te ha nacido el deseo de compartir tus aprendizajes con otros. Te propongo que des un paso más. Comparte esta serie con alguien que sepas que necesita una pausa y un cambio en su vida. Comenta cuál de las prácticas te ha resultado más útil y cómo piensas aplicarla. Si has diseñado tu misión o roadmap, escríbelo y déjalo visible para recordarte tu propósito cada día. Y si sientes que esta historia debe continuar, sugiere en los comentarios nuevos temas que te gustaría explorar. Tal vez historias de compasión en el mundo de la tecnología, la relación entre ética de la IA y budismo, o cómo cultivar la paciencia en tiempos de notificaciones constantes. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que el mayor regalo que puedes hacerte es observar tu propia mente, reprogramar tus reacciones y usar tus talentos para aliviar el sufrimiento de los demás. Cada línea de código interno que escribes con conciencia es un acto de amor. Así que sigue desarrollando, sigue depurando y sigue compartiendo. Hasta la próxima historia. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.